la bioquímica clásica que se la llama, ¿no? Pues sí que tiene en cuenta esos triglicéridos, ese colesterol, el HDL, ¿no? El famoso colesterol bueno, el malo, el riesgo cardiovascular, pero que tiene implicaciones diversas, que es la homocisteína precisamente, ¿no? Esa última pregunta que te he dicho. Sí, debería mirarse de rutina esta homocisteína. La homocisteína es un aminoácido que se llama que no proteinogénico. ¿Qué significa esto? Que no forma proteína, ¿vale? Si nosotros tenemos una homocisteína elevada, ¿qué significa? Que este ambiente metabólico no es favorable. Sí, hay inflamación, hay estrés oxidativo, pero fíjate que también en los suplementos tenemos que fijarnos que sean suplementos que tengan las formas activas, ¿no? Las analíticas de sangre nos permiten interpretar las señales que está dando tu cuerpo y así poder allanar el camino a saber qué es lo que está sucediendo en tu organismo. Se piden analíticas de manera rutinaria a menudo, pero que un parámetro me salga alterado ¿es realmente malo? ¿Y que un parámetro me salga dentro de la normalidad realmente está bien? Estás escuchando LCN Podcast, el cual difunde los beneficios de la micronutrición para mejorar tu salud y bienestar. Yo soy Carlos Galante y vamos a responder a estas preguntas y a indagar sobre el papel de los niveles elevados de homocisteína en sangre con la ayuda de Núria Capdevila. Ella es licenciada en Biología, máster en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, máster en Nutrición Humana y Dietética, máster en Nutrición, Medicina y Práctica Ortomolecular y máster en Psiconeuroinmunología y Endocrinología. Bienvenido de nuevo, Núria. Encantada otra vez de estar aquí con vosotros. Tercer episodio que te tenemos aquí con nosotros y es un enorme placer. Así que no te voy a explicar que ahora ya sabes lo que viene. Las clásicas preguntas de nuestro público que nos dicen: ¿es verdad que el riesgo cardiovascular se mide por los niveles de colesterol y los triglicéridos en sangre? Se puede medir, aunque hay otras cosas también. Vale, recordemos aquí que tenemos que responder sí o no. Lo sé, ¿vale? Si no, vamos sé. restando puntos. Venga, si los parámetros nutricionales como el ácido fólico me salen normales, ¿quiere decir que los tengo en buenos niveles? No. No rotundo. ¿A través de una analítica puedo saber si necesito suplementación? Aquí me vas a restar, pero te voy a decir que depende de la analítica. Vale. ¿Y se debería pedir la homocisteína de manera rutinaria? Sí, rotundo. Muy bien, bueno, vamos a ver que has pasado la prueba porque eres nuestra invitada VIP. Ahora empezamos. Venga. Para empezar, me gustaría que recuperáramos y desarrolláramos un poquito más esa primera pregunta del público, ¿no? ¿Qué parámetros de analítica nos sirven para medir el riesgo cardiovascular? Porque no es solo triglicéridos y colesterol, por lo que veo. Correcto, Carlos. Es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Casi clásicamente, cuando nos vamos a hacer una analítica, la bioquímica clásica que se la llama, ¿no? Pues sí que tiene en cuenta esos triglicéridos, ese colesterol, el HDL, ¿no? El famoso colesterol bueno, el malo. Pero bueno, más allá de esto, por ejemplo, hay un ratio que es muy bonito de colesterol HDL triglicéridos que puede indicar riesgo cardiovascular. Yendo un poco más allá, pues también podríamos tener las lipoproteínas, que también podríamos mirar. Podríamos mirar también algunos otros índices, ¿no? Igual las transaminasas, igual algunos parámetros de inflamación también podríamos mirar, pero hay uno en especial que ya avanzo, que no solo marca riesgo cardiovascular, que es conocido y a nivel de la evidencia científica sí que es conocido por el riesgo cardiovascular, pero que tiene implicaciones diversas, que es la homocisteína precisamente, ¿no? Esa última pregunta que te he dicho. Sí, debería mirarse de rutina esta homocisteína. ¿Podrías explicarnos qué es esta homocisteína y por qué se relaciona con esas enfermedades cardiovasculares? Mira, la homocisteína es un aminoácido que se llama que no proteinogénico. ¿Qué significa esto? Que no forma proteína, ¿vale? ¿A partir de qué se forma la homocisteína? A partir de otro aminoácido que es la metionina, ¿vale? Por lo tanto, otra vez deberemos
a ampliar el campo de visión y ver de dónde procede esta homocisteína, ¿vale? Tenemos que saber que la homocisteína no solo depende de la cantidad de metionina que tenemos, sino que también depende de otras moléculas en las que está implícito esa síntesis de homocisteína, que por ejemplo son los folatos, por ejemplo son la vitamina B12, por ejemplo también la vitamina B2, por ejemplo, ¿no? Y estos micronutrientes, el selenio, el magnesio, están inmersos dentro de un ciclo metabólico. Ya sé que es un poco duro y denso, lo que voy a decir, pero que es el ciclo del carbono 1. Que si queréis indagar un poquito para entender mejor, es muy importante no solo que este ciclo funcione bien, que no es solo un ciclo, sino que son 4 ciclos en uno. Es muy importante que funcione bien, no solo para la producción de esta homocisteína, sino qué hacemos con ella, ¿no? Se acumula, la podemos remetilar, es decir, la podemos gestionar para que no se acumule. Este es el sentido de la homocisteína y es el sentido biológico. Y además también la relación muy importante que ya avanzamos, que es la relación entre homocisteína. Igual voy a complicarlo un poco, pero si me permites, relacionar la homocisteína con el glutatio, ¿vale? Que es muy importante. O sea, cuando nosotros tenemos niveles elevados de homocisteína, nuestra capacidad antioxidante se reduce. ¿Y cuál es ese antioxidante que nos ayuda tanto y que hemos comentado en otro capítulo? Es el glutatión. Por lo tanto, vemos que ya la homocisteína es un biomarcador de riesgo cardiovascular, pero también de la capacidad antioxidante. ¿Y por qué la homocisteína puede empeorar esa función cardiovascular? Porque cuando se acumula, esta homocisteína lo que hace es modificar el endotelio. ¿Sí? El endotelio son esas células que recubren estos vasos sanguíneos, entonces los modifica, los inflama, los endurece, incrementa la cicatrización de ellos de manera que pueden ser más rígidos, podemos tener más tendencia a formar coágulos, por lo tanto podemos tener más tendencia pues, a problemas isquémicos, problemas cardiovasculares, insuficiencia cardíaca, ya yendo a complicarlo mucho, pero a nivel cardiovascular, pues claro, tiene todo un significado metabólico. Por lo tanto, aparte de todos los triglicéridos, todos los colesterol, etcétera, la homocisteína es clave para tener una idea de cómo funciona el metabolismo, no solo a nivel cardiovascular, que es el sentido y es lo más conocido, sino el sentido metabólico de la homocisteína, ¿no? Podría decir. Uh-huh. ¿Y existen valores óptimos de homocisteína en sangre? Valores óptimos. Si nos referimos a los valores que cuando tú pides a una analítica, a un laboratorio, qué márgenes dan esos laboratorios, pues bueno, podríamos decir que los laboratorios, es decir, los niveles clásicos, podrían ir entre 5 y 15. ¿Significa eso que si yo tengo un valor de 15 estoy bien de homocisteína? Pues te diría no. ¿Por qué? Porque luego tenemos que avanzar el concepto de valor funcional. ¿Qué significa esto? Que es el valor que, tal como dice la palabra, es un valor óptimo para que la célula funcione de forma correcta. Entonces, ¿cuál es el valor funcional para yo saber si esta homocisteína está correcta? Pues bueno, tendría que ser inferior a 10, ¿sí? Pero también quería hacer un pequeño comentario, ¿no? Tenemos que ser conscientes que una analítica es una foto en un momento determinado. Una sola analítica nos puede dar una idea, pero lo interesante es ver esa correlación de analíticas a lo largo del tiempo. ¿Qué tendencia tiene esa homocisteína? Por ejemplo, se ha visto que en deportistas que han entrenado mucho, una actividad intensa, si tú le mides la homocisteína, le saldrá elevada. ¿Significa eso que está peor? No, es que su metabolismo ha generado más. Pero si tú le haces esta misma analítica en un contexto normal, sin entrenamiento, porque no se está preparando por ninguna prueba, tendrás una homocisteína correcta. No sé si me he explicado bien en este sentido, ¿eh? Totalmente. Entonces, quedémonos con que una analítica es una foto en un momento determinado y concreto y con unas características. Puedes no haber dormido bien el día anterior, puedes haber comido X, etcétera, etcétera, ¿eh? Pero quedémonos con esto. ¿Podrías desarrollar un poco más qué es lo que hace que nos suban esos niveles de homocisteína en sangre?
Hay varios factores, ¿no? Como hemos dicho, hemos avanzado al inicio, cuando tenemos un bajo consumo de esos micronutrientes que intervienen en la síntesis de homocisteína y en su reciclaje, pues evidentemente bajo consumo de folatos, de B9, la B12, la B6, la B2, magnesio, selenio, evidentemente si no podemos reciclarla bien, ¿no? Si esos grupos metilo no se aportan de forma correcta, evidentemente esta homocisteína va a crecer. ¿Vale? Esto es una. Otra causa podría ser los polimorfismos. Otra vez, ¿no? Incidimos en esta carga genética. ¿Por qué? Ahora aquí voy a complicarlo un poquito, ya avanzo, pero es interesante, ¿no? Que puede haber un polimorfismo en una enzima que es la metil tetrahidrofolato reductasa. ¿De acuerdo? ¿Qué podemos pensar? Pero esto le pasará a poca gente. No, hay estudios que nos dicen que en la población española podemos tener una prevalencia de un 50-60%. Evidentemente, ¿qué es lo que pasa con este polimorfismo? Que hace que esta enzima, que es la que podría aportar este grupo metilo para que, para que este grupo metilo pueda hacer que la homocisteína se recicle, ¿vale? Puede ir más lenta o más rápida. Evidentemente tenemos casos de polimorfismos extremos en el cual la actividad de la enzima se reduce casi en un 60, 70 hasta 80%. Luego ya nos encontraremos casos de patologías muy graves, ¿no? Déficits cognitivos graves, etcétera. Pero una disminución relativa de un 20-30% es frecuente en la población. Por lo tanto, aquí también podríamos tener aquí algún problema. Otras causas más banales, más del día a día, pues evidentemente el consumo de tabaco, alcohol, niveles altos de glucosa en sangre, etcétera, aportan su granito de arena para que esta homocisteína crezca. También el estrés. El estrés, hay estudios realmente interesantes que dicen, ¿no?, que cuando tú tienes niveles elevados de estrés, de esa hormona tan famosa, el cortisol famoso, ¿no?, también se relaciona con un estrés metabólico y por lo tanto esa homocisteína también puede incrementarse, ¿no? Y bueno, también todo lo que es la falta de descanso, etcétera, todo combinado es como que vas cogiendo un su turno, ¿no?, como en las tiendas, que vas cogiendo puntos para que esta homocisteína pues se pueda acumular. ¿Y qué de las dietas excesivamente ricas en proteína? Sobre todo proteína animal. ¿Eso puede ayudar también a que se acumulen los niveles de homocisteína? Sí, exactamente, sí, porque dejan más residuo que se comenta, y esto puede promover la acumulación de esta homocisteína. Sobre todo dietas desequilibradas, ¿no? Todo lo que es alto consumo de proteína, bueno, también depende de la grasa que consumimos, también el metabolismo no sabe qué hacer con ello, por lo tanto también podría incrementar estrés oxidativo, etcétera, que hace que esta homocisteína pues haga un efecto más perjudicial. Y hemos hablado sobre todo de que se suele relacionar más con el tema del riesgo cardiovascular, ¿no? Pero ¿qué implica para el organismo tener elevados niveles de homocisteína? Mira, realmente tiene implicaciones varias. O sea, ¿qué pasa? Lo que pasa es que la homocisteína, cuando se acumula, lo que hace el organismo empieza a oxidarla, ¿sí? Porque no sabe qué hacer con ella, ¿sí? Como no la puede remetilar, no la puede reciclar, por las causas que hemos comentado antes o otras, ¿no?, pero principalmente las que hemos comentado, pues se oxida y esto genera estrés oxidativo, genera la cascada inflamatoria consecuente y por lo tanto dificulta muchos procesos. Por ejemplo, ejemplos que podríamos tener, ¿no?, una homocisteína elevada en procesos de fertilidad. Si nosotros tenemos una homocisteína elevada, ¿qué significa? Que este ambiente metabólico no es favorable. Sí, hay inflamación, hay estrés oxidativo, por ejemplo, ¿no? Otros procesos interesantes, por ejemplo, en la EPOC, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se ha visto que también hay cierta relación. No está del todo establecido cuál es el mecanismo metabólico, pero es súper interesante que si se monitorizan estos niveles, pues la función pulmonar mejora. Tiene a nivel cognitivo, por ejemplo, se ha visto también que la homocisteína tiene que ver en algunas ocasiones con esos déficits, algún déficit
cognitivo o con el estado cognitivo también, a nivel de todo lo que es lo que hemos comentado, ¿no? Niveles de estrés puede hacer que puedas sobrellevar peor ese nivel de estrés. ¿Por qué? Porque el metabolismo no está funcionando bien. Recordemos toda esa detoxificación hepática. Una homocisteína elevada nos puede indicar que esa fase 2 está funcionando mal, ¿vale? Por lo tanto, imagínate cuántos datos hemos dicho, ¿no? Inflamación, oxidación, detoxificación, detox hepática que no está funcionando bien, etcétera, etcétera. O sea, realmente es un biomarcador muy interesante, que cada vez se está postulando más como un parámetro a tener muy en cuenta en la clínica. Porque te da una información básicamente general de cómo está funcionando ese metabolismo. O sea, cómo a través de un solo parámetro puedes tener tantísima información de cómo funciona el hígado, ¿no? De si la ingesta está siendo desequilibrada, de si puede tener déficits de varios micronutrientes, etcétera. Si eres profesional de la salud y quieres conocer más sobre los beneficios de la micronutrición, suscríbete a la zona profesional del Laboratorio LCN haciendo clic en el link que encontrarás en la descripción del episodio. Y aprovecho para comentarte que allí tienes un seminario completo dedicado a la homocisteína. Nuria, ¿cómo los micronutrientes pueden ayudarnos a mantener unos niveles de homocisteína óptimos? Y con óptimos me refiero a la parte funcional. Vale. Sí, correcto, ¿no? Tenemos que tener en cuenta otra vez ese ciclo metabólico, ¿no? Ese ciclo del carbono 1, ¿correcto? Tenemos que tener en cuenta que hay muchas enzimas implicadas en este ciclo, como es pues, la que hemos comentado, la metiltetrahidrofolato reductasa, ¿no? Que el cofactor es la vitamina B2, por lo tanto imprescindible esa B2, el folato, que cuando nosotros comemos ácido fólico a través de los alimentos tenemos que activarlo, ¿no? Y la enzima esta que te comentaba es la que activa este folato, ¿vale? Y esta enzima es muy importante. Por lo tanto, tenemos B2, el folato, B9. También tenemos otra enzima que participa por allí, que es la cisteatonina beta-sintasa, que es el cofactor, es la vitamina B6. Tenemos algún magnesio también que está en la parte más final de este ciclo. Por lo tanto, fíjate que son varios micronutrientes que tenemos que tener en cuenta. Y además también añadir toda esa base micronutricional de antioxidantes, lipoico, etcétera, etcétera, ¿vale? Es imprescindible, pero sí que tenemos que tener en cuenta que esa homocisteína tiene que tener esos micronutrientes que le acompañan, pero también recordar, ya sé que lo vamos complicando, pero es que es muy interesante, ¿no? También facilitar que ese glutatión esté en niveles óptimos para poder contrarrestar esa homocisteína que nos va a generar este estrés oxidativo, esta inflamación, incrementar el riesgo cardiovascular, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que tener en cuenta los micronutrientes que acompañan, pero también asegurarnos que ese glutatión esté en niveles óptimos y que tenga los micronutrientes que tiene que tener para que se pueda sintetizar y reciclar a la vez. Uh-huh. Y aparte del riesgo cardiovascular que ya hemos comentado, entiendo que la homocisteína se acumula, se libera en la sangre, entonces al entrar a nivel sistémico puede afectar a otros órganos y sistemas, ¿no? ¿Cuáles serían aquellos órganos y sistemas que más acaban siendo perjudicados por niveles constantes de homocisteína elevada en sangre? Mira, uno de los principales es a nivel hepático, por ejemplo. Hay mucha publicación al respecto la famosa esteatosis hepática, ¿sí?, que es una enfermedad muy prevalente. Leía el otro día algunos estudios que realmente ya está llegando casi en países como España, estamos ya casi a un 30% de la población. Sí, también lo leí. Y entonces esto es muy importante porque además no hay un fármaco actualmente dirigido y aprobado para la esteatosis hepática, ¿vale? Por lo tanto, todo lo que son niveles altos de homocisteína sería un parámetro indirecto de la evolución de la esteatosis. Fijaros que entrando de lleno en la esteatosis es muy interesante, que es un tema que me apasiona personalmente. Hay un proceso en el cual el hígado va acumulando esta grasa, ¿no? Esta grasa. Hay un proceso a partir del cual es un proceso reversible, es decir, nosotros podemos hacer que el hígado funcione mejor y podamos disminuir el grado de esteatosis, ¿no? Que esto va como
por grados. Entonces, la homocisteína sería un biomarcador indirecto de esto. Es muy interesante este apartado. Enfermedades metabólicas generalizadas, como por ejemplo todo lo que es diabetes mellitus tipo 2, por ejemplo, también muy interesante. El metabolismo va directamente. ¿Por qué? Vamos a pensar por qué. Porque cuando el metabolismo de los hidratos de carbono está alterado, esos picos de glucemia, por ejemplo, generan estrés oxidativo, da una señal de alarma, se pone todo en marcha, estrés oxidativo, todo el ciclo del carbono 1 se acelera y si no tenemos una correcta alimentación y aporte de esos micronutrientes, pues claro, otra vez la homocisteína incrementa. Entonces, mecanismos moleculares, hay alguno descrito, pero lo que sabemos es que cuando tenemos una mala gestión de los hidratos de carbono, esa homocisteína también está elevada. ¿Por qué? Pues estrés oxidativo, inflamación, etcétera, etcétera, ¿no? También a nivel de la función renal también se ha visto. Es muy interesante también. Podemos monitorizar, bueno, no he hablado de parámetros que pudiéramos monitorizar en ambos casos que hemos comentado. Por ejemplo, en la función de todo lo que es a nivel de la hepático, por ejemplo, podríamos tener, ya lo hemos visto, aparte de la homocisteína, una GGT, por ejemplo, una transaminasa, pero también en la diabetes, por ejemplo, ya no tanto la glucemia, sino la hemoglobina glucosilada, ¿verdad? Que es esa que es la que nos refleja la ingesta de azúcar a lo largo de los 3 meses, no solo puntual, porque tú puedes ir a una analítica y el día anterior has comido un pastel porque era el cumple de alguien, ¿no? Tú te vas a hacer la analítica y esa glucemia no va a ser representativa de tu día a día, ¿no? Esa foto. No, claro, esa foto no es la real, ¿no? En tiempo real, ¿no? Y estoy convencido de que dentro de tu práctica clínica como PNI, pues habrás tenido varias experiencias con pacientes, ¿no? ¿Podrías explicarnos algún caso que te llame la atención? Que digas, ¿no? Que haya tenido esa homocisteína elevada y ¿cómo ha sido su evolución? Mira, estoy pensando en un par de ellos, ¿no? Uno de ellos era un señor, un paciente de edad avanzada, creo que no sé si tenía 69 años, etcétera, en el momento de la intervención, que vino con una función renal alterada, ¿vale? Estadio, si no recuerdo mal, 3B, que es un estadio avanzado. Tenía una EPOC, ¿vale? Es decir, una espirometría también muy deteriorada, con esa capacidad vital forzada realmente bastante al límite. Y luego teníamos una diabetes mellitus tipo 2, que puede ser consecuencia, una comorbilidad asociada de las otras patologías, porque bueno, que todo ello va avanzando conjuntamente. Bien, entonces el abordaje que propusimos fue pues abordar equipar a este sistema antioxidante inflamatorio, pero evidentemente dar recursos para poder gestionar ese estrés oxidativo. Y es muy bonito porque a lo largo de la intervención pudimos ver cómo la evolución de la homocisteína a lo largo del tiempo, a los 3 y 6 meses, coincidía con la mejora de la hemoglobina glucosilada, es decir, menor homocisteína, menor hemoglobina glicosilada. Pudimos ver cómo la función renal mejoraba también, es decir, ese filtrado y esa creatinina mejoraban, entonces esa insuficiencia renal también remitió. Nos quedamos casi a una insuficiencia renal tipo 2, bueno, 3A, pero estaba al límite, ¿vale? Y esa función respiratoria, esa espirometría también mejoró muchísimo. Entonces es bonito porque a veces no tenemos que complicarnos mucho en las analíticas, ¿no? Cuando estudias, pues te enseñan muchos perfiles, muchos biomarcadores. Y un biomarcador como la homocisteína sirve mucho para poder monitorizarlo. Y otro caso que me viene también a la cabeza que es muy representativa, pues es un caso de fertilidad, ¿no? Justamente. Bastante bonito, pues una paciente pues que había intentado varias veces poder quedarse embarazada, etcétera. Y bueno, teníamos pocos recursos. Entonces monitorizamos también esa homocisteína, ese estrés oxidativo y la verdad, pues bueno, arreglando también todo lo que es, ya sabes, la pauta dietética, etcétera, pues conseguimos que el tratamiento de fertilidad, etcétera, etcétera, pues
tuviera éxito a los 6 meses, etcétera. O sea que también es muy bonito realmente ver que como cuando tú insistes en un contexto metabólico, fijándote en una homocisteína, pues ya, aparte otros parámetros de inflamación, etcétera, pero una homocisteína es realmente no útil. Quiere decir que esté correlacionado, ¿no? Porque al final es ese valor que me da información a nivel global de cómo está funcionando el cuerpo. O sea, correcto. Y al final, ¿no? Pues con la micronutrición y cambios en el estilo de vida, al final acabas mejorando y acaba mejorando ese ambiente metabólico, que es lo que puede llegar a hacer en general, ¿no? Que esa persona pues se quede embarazada. Exacto, esa inflamación, ese estrés oxidativo está más controlado y entonces todo es más favorable para que las rutas metabólicas sucedan de forma óptima, ¿sabes? Y ese es el kit, ese es el sentido metabólico de la intervención, ¿no? Aquí hemos hablado mucho de los niveles elevados de homocisteína y cómo disminuirlos con esos déficits o alteraciones, ¿no? que puede haber de algunos micronutrientes, entendiendo que pues, la mejor opción puede ser la suplementación porque será como mucho más dirigida. Y yo te quería preguntar sobre la dieta, es decir, ¿existe algún patrón alimentario que realmente sea óptimo o favorezca la eliminación o ayude a disminuir los niveles de homocisteína en sangre? A ver, es muy importante la suplementación, pero sí que los hábitos dietéticos son imprescindibles, ¿no? Una alimentación baja en todo lo que es las moléculas proinflamatorias tóxicas, incluso en algunos casos, pues bueno, para promover esa menor inflamación podemos plantearnos una pequeña restricción en cuanto a que es los lácteos y alimentos con gluten, ¿vale? No significa que esta persona no pueda volver en su vida a tomar estos alimentos, sino una restricción puntual y cuando vemos que ya va mejorando, pues podemos atenderlo. Luego también, evidentemente, pues alimentos que vegetales, de muchos colores, evidentemente, con antioxidantes, también una buena hidratación, proteína de valor biológico elevado, etcétera, etcétera, pues esto es imprescindible. Es decir, no solo suplementando esa homocisteína va a ver, puede pasar en alguna ocasión, ¿no? Pero siempre hablamos un poco de ese ratio entre los micronutrientes aportados de forma de suplemento y de la alimentación junto a esas moléculas que nos pueden estar perjudicando. Entonces, realmente es equilibrar ese ratio para que los micronutrientes, entre comillas, ganen, ¿vale? Y puedan desarrollar esa función metabólica. En este caso estamos hablando de la homocisteína, evidentemente, pero es interesante. La alimentación es una pauta básica, pero fíjate que también en los suplementos tenemos que fijarnos que sean suplementos que tengan las formas activas, ¿no? Que de esto no hemos hablado, pero las formas activas, hemos hablado antes, ¿no? Que el folato, cuando nosotros lo ingerimos, se activa. Pues si ya damos ese micronutriente en la forma activa, el metabolismo lo tiene mucho más fácil, ¿sí? Entonces, pues bueno, no solo es en la B9, también es en la B12, pues algunas formas fosforiladas o los minerales en forma de sales biodisponibles, etcétera, etcétera. Eso también es otro punto a tener en cuenta cuando nos planteamos poder suplementar, ¿no? A nivel de la tecnología, ¿no? De ese Correcto. complemento que tomemos, porque al final si hay algún tipo de desequilibrio o el organismo pues no tiene determinados déficits, pues claro, tiene que trabajar el doble, ¿no? Si yo ya le doy esa vitamina metilada que ya se absorbe mucho mejor, es decir, es mucho más biodisponible, entiendo que ese metabolismo dice, oh, qué bien, ¿no? Ya puedo empezar a utilizar pues todos estos ingredientes, ¿no? Igual que recuerdo en un capítulo anterior que decías como ese reloj suizo, ¿no? Donde todo engranaje está conectado. Correcto. Y fíjate que, por ejemplo, con el ácido fólico, si no lo damos metilado, puede pasar incluso que se acumule y se oxide. Por lo tanto, a veces a riesgo-beneficio tenemos que poder valorarlo, ¿eh? Entonces, es muy importante todo lo que es la tecnología porque va avanzando, ¿no? Entonces, esto es un punto que también quería comentar que a tener en cuenta. Realmente es importante. Y al final, una vez más, pues acabamos hablando de la importancia de esa sinergia entre todos esos micronutrientes, tanto generales o básicos como específicos. Correcto, sí, es que es ver el cuadro completo. Yo no sé si tenéis
en alguna ocasión habéis visto uno de los cuadros que hay donde hay todo el metabolismo, ¿no? Es una locura. Sí, es un clásico. Es una locura, pero realmente para hacer una buena intervención o ser conscientes de que esto está sucediendo todo el tiempo en todas nuestras células. Entonces, fijarnos en solo un punto es una mirada que es muy poco real, es muy poco fisiológica. Entonces, sí que es un poco más complicado, pero tener en cuenta esa foto y decir, vale, no me lo tengo que saber todo porque es prácticamente imposible, ¿no? Pero sí tener conciencia de ello y que todo va engranado y armónico. Entonces, si no funciona bien eso, puede que ser puntualmente que mejoremos, pero si no tenemos esa base para que esas rutas funcionen, pues no va a funcionar. No, es que no va a funcionar, ¿no? Incluso me emociono un poco porque es que realmente es así. Es así. Cuando lo ves y lo estudias, realmente tiene todo el sentido, ¿no? Sí que cuando lo estudias, pues necesitas ver, ¿no? Como fase a fase, es algo como muy cartesiano, ¿no? O sea, al final es como la medicina, ¿no? El especialista en tal cosa, pero al final tienes que ver el organismo como un todo, con el metabolismo. No, es como un puzzle. Yo a veces pienso en un puzzle, ¿no? Si tú estudias el metabolismo del carbono 1, por ejemplo, ¿no? Es un puzzle, pero luego ves que tiene el sentido también que se une otro puzzle con el glutatión, pero también la homocisteína tiene mucho que ver, por ejemplo, todo lo que es la epigenética, que no le hemos comentado, cómo nuestros genes pueden expresarse o no, tiene que ver con los neurotransmisores, por lo tanto, otro puzzle que se añade, ¿no? Es otro ciclo que tienes que pensar cómo se producen esos neurotransmisores, luego la inflamación, etcétera, y vas como completando el puzzle. Así pues, hoy hemos comentado que la homocisteína se acumula en el interior de nuestras células de 3 maneras, podríamos decir. Cuando existen déficits micronutricionales como la vitamina B9, la vitamina B12, la vitamina B6, pero también la 2, el zinc y algún otro micronutriente más. Cuando existe alguna alteración genética, un polimorfismo, o bien si llevamos a cabo dietas descompensadas, ricas habitualmente en proteína animal y bajas en alimentos de origen vegetal. La homocisteína es necesaria para que el hígado pueda fabricar esas sustancias tan importantes como el glutatión, uno de los antioxidantes más potentes del cuerpo. Sin embargo, cuando se acumula, es liberada al torrente sanguíneo generando daño e inflamación crónica en órganos vitales como el corazón, riñón, hígado, el endotelio, dañando el metabolismo también de la glucosa. Medir los niveles de homocisteína debería ser rutinario y si estás escuchando este podcast, pide que te la añadan a tu examen de rutina y mejora los niveles gracias a la micronutrición básica, específica, a tu estilo de vida y una alimentación saludable. Es decir, para aportar unos nutrientes esenciales que trabajen de manera sinérgica y que harán que tus células funcionen a la perfección. Tu salud empieza en tus células y tus células se nutren de lo que comes. Si te gusta el contenido de LCN Podcast, comparte este episodio, suscríbete a la zona profesional del laboratorio lcn.com y descubre más sobre cómo la micronutrición puede ayudarte a mejorar tu salud y bienestar. Nuria, muchísimas gracias por habernos acompañado. A vosotros por este rato tan agradable. Nos vemos.